y rendirte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo mi corazón, mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional. Esta transmisión, Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Los saludamos con la paz del Señor, deseándoles que el Señor ya los haya bendecido rica y abundantemente. Y vamos a tener un estudio más, a continuar nuestro estudio de la semana pasada, el cual tenía como título El misterio de la bestia. En esta ocasión se llamará La bestia que era y no es, un tema bastante importante, un tema que tiene que ver mucho con el acontecimiento actual en algunos aspectos, una bestia la cual ya está resurgiendo y ha resurgido con un poder impresionante. Pero antes de eso vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por su benevolencia, por su misericordia para con nosotros, y a darle gracias por todas las cosas que Él nos ha dado, también por aquellas que aún no nos ha dado. Gracias también por las que no nos dará, pues Él sabe qué es lo mejor para nosotros en todos los aspectos y sentidos. Así es que vamos a orar. Yo le invito que donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos ante el gran trono de tu presencia, Dios, para darte las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, bendito Dios. Gracias, Dios mío, por un día más de vida que tú nos has permitido. Gracias también porque nos has dado un lugar en donde vivir, nos has vestido, nos has calzado, nos has sustentado, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias, Dios mío, porque nos has dado todas las cosas conforme a tus riquezas en gracia, Dios. Gracias porque hasta este día, Señor, tú has sido fiel a tus promesas, Padre. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, en esta hora, Señor, recibe la alabanza, la adoración, fruto de labios que confiesa tu nombre. Grande y poderoso eres tú, poderoso y temible en la batalla, excelso Dios. Damos loor a tu nombre, Señor amado. Padre, en esta tarde, Señor, glorifica tu nombre, Dios mío, con el estudio, Señor, que en esta tarde tú traes para nosotros, Dios mío. Señor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría, Padre Celestial. Abre nuestros ojos y oídos espirituales, Padre, para entender, comprender, Señor, esta palabra, Dios mío,
y entender estos los últimos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor. Padre, danos sabiduría, inteligencia, Señor, conocimiento, bendito Dios. Que tu palabra, Señor, sea una realidad en nuestra vida en este momento, Señor, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, muéstranos todas esas cosas grandes y ocultas de tu palabra, Señor, que aún no conocemos, bendito Dios. Padre, bendecimos a tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo sea con cada uno, Dios mío, de los que ven ya esta transmisión, Señor. Así, Dios mío, sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a todos los que vean esta transmisión, Señor, ya sea en este momento, más tarde, Dios mío. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, bendice su vida en grande manera. Padre, nos ponemos en tus manos, Dios mío, para estudiar, Señor, tu santa y sagrada Escritura, Señor. Habla, Dios mío, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Amén, amén y amén. Bien, vamos a enviar saludos a nuestra hermana Eva Casales, nuestra hermana Eva Yolanda Casales, a nuestra hermana Liz Ordaz, a nuestra hermana Isis, nuestra hermana Gabriela Cortés y nuestra hermana Leticia, mi esposa. También le envío un saludo, que está aquí también conmigo. Le envío un saludo aquí a la corta distancia. También quiero enviar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis hijos que están viendo la transmisión desde casa, y a todos aquellos que nos están viendo. Les enviamos un saludo y un fuerte abrazo en nombre del Señor Jesucristo. Así es que en esta tarde vamos a estudiar nuestra Escritura, y le voy a pedir que vaya allá en su Escritura al libro de Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, para continuar nuestro estudio de la semana pasada. Un estudio, ¿verdad?, que es interesante, es bastante profundo. Pues hacerlo desde este lugar hay ciertas circunstancias que se nos dificultan, como mostrar algunas imágenes, traer un contenido un poquito más amplio, porque necesitamos más imágenes que estas, otros mapas y muchas otras cosas, pero tratamos de que esto sea explícito, que se pueda entender lo que vamos a ver en esta tarde. Ya hemos visto parte de esto, pero para quienes no lo han estudiado, así es que en esta tarde es una buena oportunidad para entender esta palabra. Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 18 le vamos a dar lectura para entender. No quiero tomar un solo versículo, sino vamos a leer todo el 17 para darnos un panorama más grande, más amplio acerca de este tema. El tema, la bestia que era y no es. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. La bestia que no era, que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta ahí nuestra lectura. Bien, antes de ir de lleno a nuestro estudio, una pregunta que debemos de dejar muy en claro, y usted vea lo que dice ahí en el capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Entonces sobre de una bestia venía una mujer que cabalgaba sobre de una bestia. Y vamos a nuevamente a ver la simbología de qué se trata, qué es lo que representa esta bestia. Una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para empezar, vamos a ver qué significan esas 7 cabezas. Y lo primero que hay que notar es que la Biblia sola, ella se interpreta a sí misma. No necesita que se le dé interpretación, pues ella misma se interpreta. Y las 7 cabezas, vamos a ver qué son las 7 cabezas y qué son esos cuernos. ¿Qué significan los cuernos? Versículo 9 de Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, 7 montañas, 7 cerros, por así llamarle, para que se entienda un poquito más fácil, sobre los cuales se sienta la mujer. Y también representan, dice, a 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Versículo 12. Y los 10 cuernos, ahora vamos a ver qué representan los cuernos. Que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ponga atención en esto, son 10 reyes que aún no han recibido poder. ¿Por qué? Porque todavía esa bestia, ese último poder político mundial, aún no ha comenzado a ejercer su dominio. Pero cuando aquel poder político, el último imperio que surgirá en la tierra para oprimir no solamente ahora a los hijos de Israel, sino a todos aquellos que hayan quedado y se nieguen a adorar a la bestia,
en este caso al gobernante de ese poder político, cuando todas estas personas se nieguen a darle adoración y se nieguen a rendirle adoración, entonces serán muertos. Pero ponga mucha atención en todo esto. Quiero regresarme un poquito nuevamente en el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Note muy bien esto. Está hablando en 3 tiempos aquí Juan, cuando está describiendo toda esta situación. Dice, 5 de ellos han caído, pasado. Uno es presente en el tiempo de Juan y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces estaba hablando y dice 5 han pasado, 5 ya es pasado, uno es presente, sexto, el séptimo no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo, dice, y la bestia que era y no es también el octavo, es decir, la bestia que iba a venir después es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. La última bestia es la misma bestia que está entre las 7, que es, dice también, la octava. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Ahora vamos a ver el paralelismo que tiene Apocalipsis capítulo 17 con Apocalipsis capítulo 13. Es paralelo. La revelación, el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis es una revelación progresiva. Si usted nota, no todo es descrito en un solo capítulo, en un solo suceso, sino es algo progresivo. Parte por parte se va dando mayor claridad al entendimiento de la revelación. Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es exactamente la misma bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, la semana pasada vimos acerca del paralelismo que existe en Apocalipsis capítulo 13 con Daniel capítulo 7, donde Daniel, estando en su lecho, donde estaba él ya durmiendo, tiene un sueño, y entonces se le ven reveladas 4 bestias, y que los vientos, o que en sí estas 4 bestias combatían en el gran mar, luchaban entre sí. Y entonces vimos también el significado de cada una de estas bestias. ¿Qué significa una bestia? Como vimos, una bestia significa un reino, un imperio. Vean, nos vamos a regresar a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Para entender un poquito más esta situación, es necesario estudiar toda la historia. Es necesario nuevamente retomar un poquito de lo que vimos la semana pasada para poder entender este tema acerca de la bestia que era y no es. ¿Por qué? Porque se le han dado una gran cantidad de interpretaciones. Una de las interpretaciones quizá más famosa que se le ha dado es la resurrección de Juan Pablo II, que Juan Pablo II era esa bestia y que él iba a resucitar. Bueno, es una de las interpretaciones que le dan, pero vuelvo y le repito, Apocalipsis y toda la Biblia en sí se interpreta a sí misma y nos da todo el acontecer de todas estas cosas. Daniel capítulo 7. Versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces Daniel ve 4 bestias, pero aquí primero dice 4 vientos. Esos 4 vientos significan 4 imperios, 4 poderes, 4 reinos. 4 reinos, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y una de las cosas que no quiero pasar de largo es que quiero que quede bien claro: toda la profecía gira en torno a Israel.
Eso debe de quedar claro. Israel no ha quedado descartado, no hay tal interpretación o tal doctrina o tal enseñanza que avale que Israel ya ha quedado en el olvido y que hoy la iglesia es el Israel espiritual. Para nada. Israel es el pueblo escogido de Dios, el cual conoció desde antes, y ese mismo pueblo el Señor lo ha de redimir también. Solamente que hoy ellos están endurecidos en parte para que puedan entrar la plenitud de los gentiles y entonces nosotros podamos ser salvos. El apóstol Pablo escribe de esto en la carta a los romanos, que dice que no nos debemos de jactar porque ellos eran ese olivo natural, pero nosotros éramos un olivo silvestre, y que por la transgresión de ellos fueron cortadas las ramas que representa al pueblo de Israel, y entonces nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos injertados, que no nos debemos de jactar diciendo, bueno, a ellos los desecharon. Israel no está desechado, solamente que Dios ha permitido que ellos sean endurecidos para que entonces nosotros podamos ser salvos. De alguna forma podemos decir gracias, porque si Israel no hubiera crucificado al Mesías, no hubiera crucificado a Cristo, entonces definitivamente no podíamos ser salvos. Pero gracias a eso es que Dios nos abre la oportunidad para nosotros poder ser salvos. Si no, ni siquiera tendríamos parte en este ministerio, no estuviéramos aquí predicando de la palabra del Señor, si es que Israel hubiese entendido, comprendido que Jesucristo era el Mesías. Por eso es que no hay tal interpretación de decir Israel ha quedado ya en el olvido, de ninguna manera. Y ahorita vamos a ver algunas cosas, el por qué. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. La primera, que representaba a Babilonia. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre, representando aquel momento cuando la locura de Nabucodonosor, que era un soberbio, y cuando dijo esta es la gran Babilonia que yo he construido, al momento se escucha una voz del cielo, es decretado lo que ya estaba dicho, y entonces Nabucodonosor pasa 7 años de locura viviendo entre las bestias. Eso es lo que representa cuando dice: y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Entonces dijimos que la segunda bestia representaba a Media y a Persia, a la coalición, a la unión entre los medos y los persas, de la cual la parte más poderosa se hizo con los persas. Posteriormente fue más fuerte los persas, que es representado también en la estatua de metales del sueño de Nabucodonosor. Babilonia representada, recordemos, en una cabeza de oro, Media Persia en pecho y brazos de plata, y que en Daniel capítulo 8 es representado como un carnero con 2 cuernos, que uno es más grande que el otro, representando a Persia. Seguimos. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Las costillas entre los dientes representando a los poderes, al imperio o a los imperios o a la coalición que hubo entre Egipto, Libia y Babilonia, fue que los destruyó. Por eso se le dijo: levántate y devora mucha carne. Esas 3 costillas representan Babilonia, Egipto y Libia. Muy bien, pero después de eso vino otra tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Una semejante a un leopardo, parecido a un leopardo, ágil, veloz el leopardo. De ave en sus espaldas. Si ya de por sí este animal es veloz y ágil, ahora sumémosle con 4 alas de ave, lo hace aún muchísimo más veloz. Con 4 alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Entonces esta representaba al imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, representado en el vientre de bronce, en la estatua de metales que Nabucodonosor había soñado
Recordemos que el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno era conocido también como el imperio de bronce. ¿Por qué? Porque era un metal muy utilizado, aunque no es obtenido de manera natural de la tierra, sino es una aleación de metales que obtenían el bronce, y los escudos que ellos llevaban eran de bronce, y el bronce es brilloso cuando se pule, se lija, es brilloso. De eso están hechos los platillos de las baterías, y si usted lo pone hacia el sol, refleja. Por eso es que ellos lo utilizaban en el combate, cuando iban a combatir, aunque eran pequeños los escudos de los griegos, los utilizaban para reflejar el sol, y entonces el enemigo pues no podía ver tan fácil, y era como ellos atacaban. Por eso es conocido como el imperio de bronce greco-macedonio. Entonces, representado en esta tercera bestia, y en Daniel capítulo 8 representado como el macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos, que representaba a Alejandro Magno, y que posterior a eso, detrás su muerte, surgió el imperio se dividió en sus 4 generales: Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Entonces es por eso la representación de cada una de estas cabezas, y por qué 4 cuernos en el macho cabrío. Y posterior a eso salió un cuerno pequeño, el cual dijimos que era Antíoco Epífanes, el cual había llegado al templo de Jerusalén y había sacrificado en el templo de Jerusalén una cerda, roció sangre de cerdo en el altar del templo de Jerusalén, construyó una estatua en honor a Zeus, la principal deidad de los griegos, y construyó un prostíbulo además. Entonces ahí tiene lugar la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y algo muy similar en Daniel capítulo 8 es donde dice cuánto tiempo durará la abominación desoladora. Dice 2300 tardes y mañanas. Si uno hace la cuenta 2300 y lo divide entre 30, que son los números de días que trae cada mes en el calendario lunar, en el calendario hebreo, nos da como resultado 6 años, 3 meses y 8 días. Entonces 6 años, 3 meses y 8 días duró la abominación desoladora puesta en el templo de Jerusalén. Pero en el tiempo de la gran tribulación no será así, porque será un periodo aún más largo. Seguimos. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ponga atención en esto. Cada detalle cuenta. Dice que esta bestia, la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Dientes de hierro era lo que tenía. Y si nosotros vemos el paralelismo con la estatua de metales de Nabucodonosor, veremos que exactamente coincide con los pies, con las piernas de hierro, que representaban al imperio romano. Y es que la verdad, el imperio romano fue muy diferente a todos estos. Fue un imperio sanguinario, un imperio cruel, un imperio que trajo una gran persecución en contra de los cristianos. Repetimos esta parte. Bajo el imperio romano fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Bajo el imperio romano fue destruido el templo de Jerusalén. Bajo el imperio romano fueron muertos todos los apóstoles, a excepción de Juan, y gran cantidad de mártires que trajo el imperio romano, las grandes persecuciones que trajo el imperio, todos los emperadores romanos que trajeron sobre el pueblo cristiano. Por eso fue un reino muy diferente a todos ellos, un reino el cual derramó bastante sangre y hizo atrocidades. Sanguinario, la palabra que le podemos poner. Seguimos leyendo.
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, devoraba y desmenuzaba, destruía todo lo que había a su paso, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ponga atención en esto, 10 cuernos. Mientras, antes que siga, recuerde, 10 cuernos, algo representan, y 10 dedos también que hay en los pies, que aún los pies siguen siendo parte de las piernas. Ahorita vamos a ver todo esto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Por eso eran 10, son arrancados 3, quedan 7. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahora, quiero hacerle notar y ver que todas estas características de estas bestias, de estos poderes, de estos imperios, todas y cada una de las características, pensamientos, formas, estarán plasmadas, impregnadas en el último imperio. Antes de ello, quiero que vea Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 43 al 45. Dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, una piedra no cortada con mano humana, que representa al reino milenial, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será dejado a otro, sino que será un reino eterno. Entonces, cuando ese reino llegue, estará operando el último imperio, el último gobierno de los gentiles. Déjeme decirle esta parte, quiero que quede claro: la plenitud de los gentiles no se termina con el arrebatamiento de la iglesia. La plenitud de los gentiles termina cuando el último imperio deje de gobernar mundialmente. Ahí es la plenitud de los gentiles, el tiempo que Dios le ha dado a los gentiles poder gobernar. Pongan atención en esto. Ahora, regresemos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Ya vimos nuevamente, aunque lo vimos la semana pasada, es necesario esta parte. Me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces vimos que 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, esta última bestia
más bien, esa última bestia, que aquí no tenemos esa imagen de esa última bestia, tendrá características de cada una de estas bestias. Será cruel, será atroz, si particularmente cada una de ellas atroz, las barbaridades que hicieron. Imagínense qué no será cuando sea un reino unido con ideales, con pensamientos en un solo imperio. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 17. Versículo 9. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, pero también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Aquí entramos a un punto muy importante. 5 de ellos han caído. Recuerde lo que le dije, que la profecía gira en torno, alrededor de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Cualquier cosa que suceda en Israel repercute mundialmente, repercute porque es ahí donde las profecías tienen. Entonces, vea lo que dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, pero dice, sobre los cuales se sienta la mujer. Y también son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 de ellos. Cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, 5 reyes, porque eso es lo que representa las cabezas, 5 de ellos ya habían caído. Uno era, el otro no ha venido, 7, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo para entonces darle paso al octavo. En total no son 7, ponga atención, sino son 8, el octavo imperio. Ahora, vuelvo a repetir esta parte. Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, quiero que tomemos eso como base. Por eso es que no hay una confiabilidad en otras interpretaciones, sino esta es la más acertada. ¿Por qué? Porque aquí la profecía está tomando 3 tiempos, y los 3 tiempos tenemos que tomar en cuenta el tiempo pasado de Juan hacia atrás, el tiempo presente de Juan y el tiempo futuro de Juan. Entonces, dice, 5 de ellos han caído. Vuelvo y le repito, todo gira en torno a Israel. Ya habían caído 7 imperios, y los cuales son 7 imperios. Si en el momento cuando se escribe Apocalipsis, el imperio, el poder que operaba en ese tiempo, el reinado era de esa cuarta bestia, de las piernas de hierro, es decir, el imperio romano. Dice, uno es, desde ahí partimos, uno es, tiempo presente de Juan, Roma. 5 han caído, 5 ya han pasado a la historia, 5 ya dejaron de ser. Nos tenemos que entonces regresar. Uno es Roma, 5 han caído. Ya había caído entonces Grecia, ya había sido Media Persia y ya había sido Babilonia. Pero llevamos 3, entonces nos faltan 2. Aquí entra la parte que le dije, todo gira en torno a Israel. Antes de Babilonia fue Asiria, y antes de Asiria fue Egipto. ¿Y por qué estos 2 imperios? Porque estos 2 imperios también fueron utilizados por el dragón, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, para tratar de borrar al pueblo escogido de Dios, para desechar al pueblo escogido de Dios. Él los utilizó para exterminar al pueblo de Dios. Lo hizo con el imperio egipcio, con Faraón. Durante 400 años fueron oprimidos los hijos de Israel, hasta que vino Moisés, y entonces el pueblo fue libertado. Pero en aquel tiempo, después de que comenzó ya el reinado, solamente hubo 3 reyes que pudieron tener unificado el reino, de los cuales fueron Saúl,
David y Salomón. En ellos controlaban, reinaban las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero por las transgresiones de Salomón, el reino fue dividido en sus 2 hijos, Jeroboam y Roboam. Entonces Jeroboam se queda con los reyes, con el reinado del norte, con 10 tribus. Y Roboam se queda con solamente 2 tribus, el reino de Judá. Pero quiero que ponga atención en esto. Al estar divididos, no fueron llevados cautivos al mismo lugar, porque el reino del norte, el reino de Israel que reinaba, en el cual reinaba Jeroboam, bueno, cuando sucedió esto ya no era Jeroboam, fueron llevados cautivos a Asiria, y el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Por eso es que todo gira en torno a Israel. 5 de ellos han caído. Entonces, si 5 habían caído, entonces podemos decir Egipto había caído, Asiria había caído, Babilonia había caído, Media Persia había caído, Grecia había caído. 5 de ellos han caído. Vuelvo y le repito, las intenciones de la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, es de exterminar al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, que es Israel. Por eso lo ha hecho también a través de la mal enseñada doctrina del reemplazo, decir que Israel ya no tiene parte, ya Dios lo ha desechado. De ninguna manera, Dios no ha desechado, dice el apóstol Pablo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y dice el apóstol Pablo, si ya lo hubiese desechado, entonces a mí me hubiera desechado, porque Pablo era israelita. En ninguna manera, no lo ha desechado. Hoy ha utilizado la doctrina del reemplazo para dejar fuera a Israel, pero Dios tiene promesas para Israel, y Dios ha dado promesas a su siervo Abraham, Jacob, Isaac y su siervo David. Promesas que Dios cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, 5 ya habían caído. 5 de ellos han caído, que trataron de aniquilar y borrar a Israel. Hace no mucho tiempo, hablamos del año 1940 aproximadamente, cuando intentó nuevamente hacerlo con el Tercer Reich, el movimiento nazi de Adolfo Hitler, sin darnos cuenta que Alemania tiene sus raíces conectadas con el mismo Asiria. La famosa ciudad de Treveris es una ciudad de la cual emigraron muchos descendientes asirios. Entonces comenzaron a poblar la ciudad de Treveris, al grado de que prácticamente todo Alemania es de origen asirio. Por eso las intenciones de Hitler no eran al azar, no eran porque sí. Por eso Hitler asesinó a más de 6 millones de judíos. Vuelvo a repetirle, las intenciones claras de Satanás, porque todo, absolutamente todo gira en torno a Israel. 5 de ellos han caído: Grecia, Media Persia, Babilonia, Asiria y Egipto. Habían caído. Uno es Roma, representado en una bestia espantosa y terrible con dientes de hierro y representado en piernas de hierro. Muy importante la simbología. ¿Por qué era representada Roma en esas piernas? Es importante. ¿Por qué? Porque nos habla de la división como imperio. El imperio, tras la muerte del último emperador, el emperador Teodosio, que dejó como herencia a sus hijos el imperio dividido, el imperio romano, a Arcadio y Herodio. Arcadio se quedó con el oriente y Herodio se quedó con el occidente. Muy bien, todo esto es representado en estas piernas, la división como imperio. La capital del imperio de Occidente se llamó Roma.
y la capital del Imperio de Oriente se llamó Constantinopla, pero tuvieron su historia muy diferente, sus situaciones completamente diferentes, los hechos y sucesos que le sucedieron a las dos partes del imperio fueron completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el año 476 cayó el imperio de Occidente con su capital Roma, cuando las tribus bárbaras llegaron y conquistaron a el imperio de Occidente. Entonces de ahí tribus como lombardos, suevos, godos, ostrogodos, burgundios, francos, germanos llegan y conquistan el imperio de Occidente, y entonces es fundada sobre estas tribus y sobre esta conquista es fundada la actual Europa. Pónganme mucha atención en esto. El imperio de Occidente cae en el 406 después de Cristo. Las tribus bárbaras llegan y conquistan el imperio de Occidente con su capital en Roma. Cae en el 476 las tribus bárbaras, suevos, lombardos, godos, ostrogodos, burgundios, francos, germanos, conquistan, y entonces es fundada la actual Europa. Pero no fue así con el Imperio de Oriente. El Imperio de Oriente no cayó sino hasta el 1453. Todavía el Imperio de Oriente seguía como Imperio Bizantino, fue conocido después de Imperio de Romano, fue el Imperio de Oriente y después fue el Imperio Bizantino, pero era prácticamente el Imperio Romano, seguía siendo parte del Imperio Romano. Ahora, este imperio, lado del imperio, el Imperio de Oriente no cae hasta el 1453, cuando el Imperio Turco Otomano llega y conquista su capital llamada Constantinopla. Llega la conquista y entonces ahí deja de existir el Imperio Romano para darle paso entonces al Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco-Otomano solamente, a diferencia de los otros imperios, es el que menos tiempo ha durado. Empezó su reinado del 1453 a 1923. Solamente 470 años estuvo gobernando el Imperio Turco-Otomano, hasta cuando vino la Primera Guerra Mundial con los ingleses. Fue que derrotaron a los turco-otomanos y entonces se adjudicaron de todo el territorio que es la tierra de Canaán, que estaba bajo posesión otomana. Entonces ellos la recuperan para posteriormente de ello dárselas a Israel para cumplir la profecía dicha por el profeta Isaías: nacerá una nación de una vez por todas, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, para que el 14 de mayo de 1948 entonces Israel surgiera y naciera como nación. Parte de la profecía de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, está cumplida allí, porque Israel tenía que tener un resurgimiento político, geográfico, tener una nación, una tierra que pertenezca a ellos y nacer políticamente, pero espiritualmente aún no han resurgido, no han resurgido. Ese gran ejército que Ezequiel ve y le dice Dios: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él contesta: Señor, tú lo sabes. Y dijo: profetiza. Entonces comienzan a subir tendones, comenzó a subir la carne, comenzó a subir la piel, pero dice Ezequiel: no había en ellos espíritu de vida. Lo mismo tiene exactamente hoy Israel. Han surgido políticamente, geográficamente, pero espiritualmente aún no han resucitado. ¿Cuándo sucederá? En aquel día que el Señor Jesucristo venga a destruir a todos aquellos que lo han oprimido, a sus adversarios, para cuando vengan y se cumplirá esta palabra. El Señor dijo: no me verán ni los veré hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esta palabra será cumplida aquel día cuando Israel, como han dicho los iraníes, que lo van a arrinconar al Mediterráneo para ahogarlo,
Todos sus enemigos lo pondrán contra la pared. Entonces ellos comenzarán a clamar, y lo escrito en el profeta Zacarías, cuando mirarán, dice, a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces en ese momento es que será la segunda venida para poder venir a rescatar a su pueblo. Isaías 63 dice: ¿quién es este que viene de Edom, que viene de Borra, este con vestidos rojos, que marcha en la grandeza de su poder? Y dice: yo, grande para salvar, porque dice, el año de mis redimidos ha llegado. ¿Por qué? Porque va a salvar a Israel y los va a redimir el Señor. Entonces ellos verán aquel a quien traspasaron y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Todo esto será cuando este último imperio, con todas estas características, vaya y haga la guerra en contra de Israel. Ahora, como le dije, volvemos a lo mismo. 5 ya habían caído: Grecia, Media Persia, Babilonia, Asiria y Egipto. Uno es Roma, el otro no ha venido. Roma cayó en 2 diferentes épocas, en 2 diferentes años. En el 476 después de Cristo cae el occidente, y en el 1453 cae el oriente, y entonces deja de existir. El occidente se convierte en Europa, pero el oriente se convierte en el imperio turco otomano. Ahora ponga mucha atención en esto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Recuerde, las cabezas significan reyes, reinos. Entonces esos reinos ya habían caído. Era necesario que 5 cayeran. Uno es, el otro reino no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hablamos de más de 1000 años que reinó el Imperio Romano. No se compara con los 470 años que reinó el Imperio Turco-Otomano. No se compara. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces vino el Imperio Turco Otomano y era necesario que durara breve tiempo. Del 1453 al 1923 dura exactamente 470 años, y aparentemente deja de ser el Imperio Turco Otomano. No tenemos aquí, por eso le dije, estamos carentes de más imágenes. La verdad se nos dificulta, pero quiero que trate de buscar, si usted puede, la bandera del Imperio Turco Otomano. Y la bandera del Imperio Turco Otomano era una media luna, exactamente como la bandera de Turquía, exactamente así, era una media luna. Ahora, ponga atención en esto. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Es decir, la bestia que era y no es el octavo, pero también es de entre uno de los 7 que está describiendo. De los 7 en total, que dice 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, ahí está hablando de 7. Ese octavo reino, esa octava bestia, es uno de esos 7. Pero no es Egipto, no es Asiria, no es Babilonia, no es Media Persia, no es Grecia. Queda Roma y queda el Imperio Turco Otomano. El Imperio Romano del todo no ha dejado de existir. Hay un movimiento poderoso llamado la Iglesia Católica Apostólica Romana, que aún continúa ejerciendo dominio y autoridad. Pero no solamente eso, pero esa es la mujer. Esa es la mujer que cabalga la bestia. Pero la bestia, ¿quién es la bestia en sí? Es el octavo.
y es exactamente el séptimo. ¿Y cuál es el séptimo? Es el Imperio Turco-Otomano. El Imperio Turco-Otomano fue destruido en el 1923 y aparentemente el Imperio Turco-Otomano ha dejado de existir, pero no es así. Seguimos leyendo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ponga atención en esto. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Quiero dejar clara esa parte. Una es la mujer y otra es la bestia. La mujer es claramente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Como le digo, no tenemos en este preciso momento todas las herramientas, por así decirle, pero la información la tenemos para mostrarle los grandes avances, y usted lo tiene que saber, los grandes avances que ya ha hecho la Iglesia Apostólica y Romana en cuanto al tratar de unir a las religiones. Hace no mucho tiempo el Papa Francisco sostuvo una reunión con el gran imán, el gran imán de Egipto, el líder de más de 1.800 millones de musulmanes, diciendo que es necesario poner fin a las diferencias que existen entre creencias orientales y occidentales. No solamente eso, sino tras años de separación, casi 1000 años de separación entre la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y la Iglesia Católica Romana, después de 1000 años del cisma del 54, es que entonces el Papa se vuelve a reunir con el patriarca de Constantinopla para poner fin a todas esas diferencias que existían. Y ha sostenido grandes encuentros y reuniones con líderes evangélicos como Kenneth Copeland y muchos otros que han dado el visto bueno, entre ellos Dante Gebel. Y lo digo porque esos son, hermano, son obreros fraudulentos que se aprovechan de las ovejas. Por eso lo decimos. Y si alguien siente ofensa, eso es normal. ¿Por qué? Porque cuando una persona, nosotros hablando como evangélicos, cuando un evangélico le predica a un católico, siempre le va a mencionar la idolatría. Y cuando al católico le tocan el ídolo, el católico se enoja, se molesta. Sucede lo mismo con los evangélicos. Cuando le tocan al ídolo, entonces es que se enojan. Pero tenemos que decirlo. Líderes han dicho: qué bueno que es un papa americano, qué bueno que es sudamericano, qué bueno que es argentino, y muchas cosas, le ven todo bonito. Aparentemente todo se ve bien, pero no es así. Grandes pasos que ha dado la Iglesia Católica y Romana para la unión de las religiones, dando o teniendo como eslogan hasta a un texto bíblico donde dice el Señor Jesucristo que sean uno como tú y yo hemos sido uno. Esa es una de las propuestas que tienen y aparentemente pudiera verse bien, pero no podemos unirnos a quien no profesa nuestra misma fe. Nos dicen que debemos de dejar de lado las diferencias y unirnos por lo que tenemos en común, pero no puede ser así, de ninguna manera. Por eso el Señor en Apocalipsis 17 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no te hagas partícipe, en capítulo 18, para que no te hagas cómplice de sus maldades. Por eso el Señor nos invita a salir, no nos dice entra, nos dice sal de este sistema, sal de esta forma de pensar, esta forma de llevar la palabra, porque
Sí, sí la llevan, pero ¿a costa de qué? Por eso es ramera. Y recuerde, una ramera se vende por dinero. Vende el cuerpo por dinero. Lo mismo hacen todos los que tienen nexos con el Vaticano por dinero. ¿Y quién es quien le ha dado el visto bueno al tratar de unir a las religiones, al tratar de unir a los evangélicos con los católicos? Exactamente los mismos que son obreros fraudulentos, aquellos que solamente predican dinero, 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 dinero y nada de arrepentimiento. ¿Qué hacen? Son exactamente una ramera, vendiendo la palabra del Señor por dinero. Por eso la Escritura es clara y dice que en los últimos tiempos iba a haber maestros amontonados conforme a las concupiscencias y que iban a hacer mercadería con palabrería. ¿Sí? Iban a hacer mercadería con nosotros, dándonos palabras hermosas. Por eso es lo que le digo, que este poder tendrá características de cada uno de estos imperios. Y déjeme decirle que una de las principales características que opera en este movimiento, en este poder, es las creencias filosóficas del imperio greco-macedonio. Si una cosa nos dejaron los griegos es el helenismo, es la filosofía. ¿Y qué trata la filosofía? En la alimentación del alma. Claro, ¿a quién no le va a gustar que le digan, tú puedes, campeón, adelante, el Señor tiene algo mejor para ti? Claro, ¿a quién no le va a gustar que le hablen bonito, que lo apapachen? A todos nos gustaría. En eso se centra la filosofía, en la alimentación del alma, en la alimentación del ego. Por eso hoy en día vemos una gran cantidad de mensajes que aparentemente son palabra de Dios, pero son mensajes filosóficos. Por eso el apóstol San Pablo escribe y dice, nadie nos engañe en ninguna manera con filosofías y huecas sutilezas, porque eso es la filosofía, sutilezas huecas, son cosas bonitas, agradables, pero que carecen de un valor, que carecen de poder. ¿Por qué? Porque la filosofía no cambia a nadie, no transforma a nadie, mas sin en cambio la palabra del Señor es la que cambia, la que transforma, la que liberta. Por eso tampoco en las oraciones, cuando alguien ora declarando, es por una creencia filosófica, porque en las creencias filosóficas, especialmente el budismo y el hinduismo, dicen tener el poder en la palabra. Y nosotros no es cierto, no tenemos tal cosa, nosotros no tenemos poder en la palabra. ¿Por qué? Porque entonces Satanás no fue un mentiroso. Voy a explicarle todo esto. Porque para la filosofía, cada persona es un Dios, ¿sí? Entonces, en la filosofía, al hacer una declaración, quiere decir que eso se va a cumplir. Por eso le repito, Satanás entonces no se equivocó y dijo la verdad, diciendo que nosotros somos dioses. Nuestra palabra no tiene ninguna repercusión, en ninguna manera. Nuestra palabra no va más allá. Mas sin en cambio, cuando usted dice la palabra de Dios por sí sola, es entonces ella la que hace efecto en las vidas, en los corazones, mas no la nuestra. Por eso nosotros no tenemos que hacer declaraciones porque son pensamientos filosóficos, es decir, declaramos esto o aquello. Es afirmar algo que no sabemos si va a pasar. ¿Correcto? Esos son pensamientos filosóficos, las declaraciones, y tenemos que tener cuidado porque eso es netamente filosofía. Netamente. Se lo tengo que decir, amada iglesia, porque vuelvo a repetirle, en este lugar se ha hecho un altar porque desde aquí transmitimos la palabra del Señor. Aquí le llevamos el alimento al pueblo del Señor. Estamos en un lugar santo. Y Dios nos va a pedir cuenta por esto. Y se lo tenemos que decir. Nadie se engañe con huecas sutilezas. Porque esto tiene la filosofía y usted lo puede notar con los famosos predicadores de la prosperidad. ¿Quieres esto? Ya lo viste. Decláralo por el poder de la palabra.
Entonces Satanás nos equivocó y entonces sí somos dioses, de ninguna manera. Nuestra palabra no tiene más poder. No tiene ningún poder. La que tiene poder es la palabra de Dios. Esa sí la tiene. Vuelvo a repetir y me regreso, creo que me salió un poquito. La ramera es un movimiento religioso, pero la bestia es un movimiento que va a ser tanto político como religioso. ¿Por qué? Porque vino ese séptimo imperio, ese séptimo reino, que era necesario que durara breve tiempo. 470 años dura el imperio turco-otomano. Y uno de los pensamientos e ideales del imperio turco-otomano era la formación o el establecimiento de un califato. ¿Qué es un califato? Básicamente es una teocracia donde es ejercido el control de un califa, de un gobernante, con el control absoluto tanto de política como de religión. Eso es el califato, el establecer un califato mundial. Eran las intenciones del imperio turco-otomano. Fue deshecho el imperio turco-otomano, la herida de muerte, pero que volvió a vivir el que era y no es, y que es de entre los 7 y va a la perdición, nuevamente vuelve a surgir, pero ahora ya no con el mismo nombre de imperio turco-otomano, sino con un nombre completamente diferente, pero con las mismas intenciones y muy claras, y ahora con más poder, y cada día crece este poder. Deja de existir, pero hoy en día tenemos el famoso Estado Islámico, la yihad islámica, la mal llamada Guerra Santa. ¿Qué es lo que pretende la yihad islámica? Establecer un califato mundial, un gobierno mundial donde sea un totalitarismo y donde sea una teocracia, control de un califa, control y poder absoluto de un solo gobernante, ponga atención, de un solo gobernante que controle tanto religión como política. Esas son las intenciones del Estado Islámico. Y cada día crece el Estado Islámico. Cada día hay más adeptos hacia el Estado Islámico. ¿Y por qué decimos todo esto? Vuelvo a repetirle, todo gira en torno a Israel. Todo gira en torno a Israel. Si nosotros notamos que en la invasión de Gog y Magog hacia la tierra gloriosa de Israel, veremos que hay puro nombre de países del Medio Oriente que profesan fe musulmana. Si nosotros revisásemos el Salmo 83, quisiera que fuéramos al Salmo 83. Espero que usted allá tenga su escritura en su casita y lea conmigo Salmo 83. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ponga atención, que no haya más memoria del nombre de Israel. Quieren borrar. Y una de las declaraciones que hacía Qasem Soleimani, que fue muerto hace no mucho, era: vamos a arrinconar a Israel al Mediterráneo y lo vamos a ahogar. Las intenciones claras de los gobernantes de Irán son claras: darle muerte, borrar del mapa, aniquilar a Israel. Si hay un enemigo que acecha todo el tiempo a Israel, ese es Irán. Si hay uno que procura la destrucción de Israel, ese es Irán. Y dice la Escritura: y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Por eso es conocido el Salmo 83 como la guerra de las confabulaciones, porque se van a confabular.
contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y los ismaelitas. Ismaelitas son descendientes hoy de Ismael, actualmente árabes. Moab y los agarenos. Agarenos, los egipcios. Moab, Cisjordania. Gebal, Amón y Amalek. Los filisteos y los habitantes de Tiro. Los filisteos son la franja de Gaza. ¿Y qué hay en la franja de Gaza? Un grupo llamado Hamas, que constantemente bombardea y lanza misiles de corto alcance hacia Israel, perteneciente a la yihad islámica. También el asirio se ha juntado con ellos. Ponga atención, el asirio. Si usted nota, todos los pueblos que habla y en el Salmo 83 son pueblos que están exactamente alrededor de Israel. Sirven de brazo a los hijos de Lot, parte del Líbano. ¿Y qué hay en el Líbano? El grupo terrorista Hezbollah, un brazo armado también del Estado Islámico. Entonces, este último imperio, este último poder ha surgido con sus intenciones claras: establecer un califato mundial en donde sea una teocracia y muchas cosas que nos dejan ver que es el Estado Islámico ese último poder. Aparentemente el Imperio Turco-Otomano dejó de existir, pero hoy está más fuerte que nunca. Y a partir del 2001, específicamente hablando del atentado de las Torres Gemelas, el Estado Islámico cada día crece más en adeptos. ¿Por qué? Le decía unos estudios anteriores, en cuanto a lo que ofrecen hacia la entrada al paraíso, que son 70 vírgenes, las que supuestamente la promesa, y vivir de placeres y deleites. Lógicamente, ¿a quién no le va a querer gustar que en el paraíso vaya a disfrutar de todas estas cosas? Es por eso que cada día crece más en adeptos el Estado Islámico, sea de gente árabe del mundo del Medio Oriente, también occidentales, cada día se suman más. Y déjeme decirle que el Estado Islámico tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo está sitiado por el Estado Islámico. Seguimos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísera, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y Salmuna, a todos sus príncipes. Ahora, quiero dejar clara esta parte. ¿Qué le sucedió a Seba y Salmuna, reyes de Madián? Esto cuando Gedeón con 300 hombres sube a la guerra contra los madianitas. Vea lo que dice ahí en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 21. Libro de los Jueces, capítulo 8 y versículo 21. Ponga atención en esto. Dice así: entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó, ponga atención en esto, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Arrancó los adornos de lunetas que venían en los camellos. De lunetas. Recuerde que el símbolo del Imperio Turco-Otomano, la bandera del Imperio Turco-Otomano, era una luna en cuarto creciente. Cuando Gedeón mata a Seba y Salmuna y arranca de los camellos estas lunetas, arranca exactamente lo mismo, un cuarto creciente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es
el símbolo, cuál es la bandera del ISIS, del Estado Islámico, exactamente una luna en cuarto creciente. Y si usted notase la gran cantidad de banderas que hay en los países con un cuarto creciente, es una gran cantidad. Y si usted revisara la religión que más se profesa en ese país, usted encontrará que más es musulmana. ¿Por qué decimos que el Estado Islámico cada día crece, cada día tiene mayor poder y que sus intenciones son claras? Y que lo que más impacta es esto, la unión del líder del gran imán de Egipto con el Papa Francisco. El líder en las oraciones, en las mezquitas de los musulmanes, de más de 1.800 millones de musulmanes, se reunió con el líder de católicos, de más de 1.300 millones de católicos. Hacen más de 2 millones más de 3 millones de fieles entre las dos, más de 3.000 millones de fieles. Imagínense, eso es prácticamente la mitad de la población mundial. Ahora, si hablásemos de los hechos que ha hecho el Vaticano, podemos mencionar la Inquisición, ¿sí? Podemos mencionar las cruzadas y tanta muerte y derramamiento que ha traído de sangre la Iglesia Católica Romana. Por eso es que tenemos que rechazar esta unión que nos quieren hacer o estas propuestas que aparentemente se ven bonitas. Hace algún tiempo, cuando Martín Lutero les llamaban protestantes, hace no mucho comenzaron a llamar hermanos separados. ¿Qué será después? Si ya nos llaman hermanos separados, están reconociendo una hermandad. ¿Qué va a ser después? Ya nos llamarán directamente hermanos. Pero nosotros tenemos que rechazar esta unión. Por eso el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus pecados y de sus maldades. Ahora, exactamente lo mismo hará el Señor Jesucristo cuando venga. Lo mismo que ocurrió a los reyes de Madián, a Seba y Salmuna, exactamente lo mismo hará nuestro Señor Jesucristo. Vea ahí mismo, Apocalipsis capítulo 17, regrésese tantito. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice así: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Una coalición de países árabes musulmanes irá en contra de Israel. Lo tanto anhelado por Irán que ir en contra de Israel, aniquilar a Israel, se le verá cerca. Y el enemigo, Satanás, el diablo, le entregará todo el poder a este último imperio. Ahora, déjeme decirle que el trono de Satanás se encuentra aquí en la tierra y en un lugar bastante importante y significativo que no podemos pasar de lado. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13. Dice en el título: el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Muy bien, póngame atención en esto. La capital del imperio turco-otomano era Constantinopla, lo que es actualmente Estambul, en Turquía, el llamado Cuerno de Oro, así es llamado este lugar. El trono de Satanás se ubica en Pérgamo. Repito esto. La capital del imperio turco-otomano era Constantinopla, actualmente Estambul, Turquía. Pérgamo es una ciudad que estaba ubicada exactamente en Turquía, lo que es actualmente Turquía. ¿Qué quiero decir con esto?
que detrás de todo esto que vemos en las noticias, que sí lo constatamos en las noticias, es que si alguien financia a Hamas, a Hezbollah, a Al Qaeda, que también es un grupo de la yihad islámica, a todo el ISIS, a Irán en su guerra contra Israel, es Turquía. Y eso lo podemos ver en muchas de las noticias que salen. Hace no mucho tiempo, cuando Rusia, Turquía e Irán habían hecho maniobras militares en el Golfo, cerca del estrecho de Hormuz, haciendo maniobras militares prevenidos para una guerra en contra de Israel. Entonces, el cerebro de todo esto, de donde se mueven los brazos de este pulpo, los tentáculos, vienen directamente desde el trono de Satanás, ubicado en Pérgamo, que es Turquía. Por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos en lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué decir que es el Estado Islámico? ¿Por qué es decir que es ISIS? ¿Por qué es la yihad? Por una razón simple, sencilla, y que se está comenzando a ver. Le dije, la semana pasada le dejaba solamente eso. Alguien que decapita. En el tiempo de la gran tribulación, la salvación solamente será a través de la decapitación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los decapitados. Y si algo hoy hace el Estado Islámico, es eso, es decapitar especialmente cristianos. Mata a todos los que no profesen la fe musulmana porque dicen que son infieles, pero especialmente les gusta matar cristianos. ¿Y cómo los matan? Lo que ha hecho famoso al Estado Islámico es la decapitación. Por eso, y muchas otras cosas más, entendemos que 5 habían caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es Roma, el otro no ha venido, el Imperio Turco Otomano. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y el octavo es también entre uno de los 7, y es el Estado Islámico, el ISIS. ¿Por qué? Porque todos los países que mencionan que harán guerra en contra de Israel son exactamente países del Medio Oriente y que profesan la fe musulmana. Por eso, pero el Señor Jesucristo, cuando Él venga, ahí Apocalipsis 17, versículo 14, dice que ellos pelearán contra el Cordero, porque las intenciones primeramente va a ser aniquilar a Israel. Pero cuando vean que el Señor Jesucristo viene, después que se ha derramado el espíritu de gracia y de oración sobre la casa de Israel, entonces ellos clamarán, mirarán a aquel a que traspasaron, y entonces ellos querrán hacer ahora la pelea contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19. Ahora vea lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Exactamente cuando este último poder, esta última coalición vaya en contra de Israel, el Señor Jesucristo baja, desciende, entonces salva a Israel y establece el reino milenial. No solamente tendrá cumplimiento Apocalipsis 19, sino también el Salmo 2. Vea lo que dice el Salmo 2. Ya casi estamos por terminar un salmo que es profético. Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y esto representado el reino milenial, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Recuerde que el rapto, el arrebatamiento, no es lo mismo que la segunda venida. Está descrito también en Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro, fueron deshechos por esta piedra. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Así, esta piedra representa el reino milenial que le dará fin al último imperio, que todos estos imperios fueron individuales. En el último será una unión de todos estos en uno solo. Por eso, cuando venga el reino milenial, el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor. Establece el reino milenial y todo eso deja de existir. Acaba la plenitud de los gentiles, el tiempo que Dios le ha dado a los gentiles gobernar esta tierra, para así dar paso a un reino donde habrá justicia, donde habrá equidad y donde será el Señor el quien reine. Todo esto referente a la bestia que era y no es, y destruirá por fin al creado y a la mal llamada Guerra Santa, la yihad islámica, cuando el Señor Jesucristo venga. Así es que a través de la historia y a través de lo dicho por la Biblia es que podemos encontrar de quién se trata. Los 10 reyes que son representados en la bestia espantosa y terrible, que son representados en 10 dedos, son 10 reyes que recibirán reino cuando el último imperio, que crezca cada día más el imperio llamado Estado Islámico, controlarán también a su vez juntamente con ese imperio. Y serán 10 reyes, de los cuales serán 5 que pertenecían al imperio de Occidente y 5 del imperio de Oriente. ¿Cuáles son? No lo sabemos. Ese es algo que no podemos decir a ciencia cierta. De todos los países que conformaron el imperio romano, que abarcó lo que es actualmente Europa y el Medio Oriente, de esos 10, de ese vasto territorio saldrán estos 10 últimos países para gobernar juntamente con la bestia. Y en eso definitivamente no podemos decir si es tal o cual. Solamente es lo que hasta donde la Escritura nos ha dejado es que hemos dado, y la claridad que ella ha mostrado para interpretar la bestia que era
y no es. Así es que espero que esta palabra sea atesorada en sus corazones y que comience a reflexionar acerca de lo que está sucediendo. Lo que decimos es real, usted lo constata en noticias como el Estado Islámico decapita a nuestros hermanos. Incluso ahorita que platicamos, que estamos dando el consejo de la palabra cómodamente desde aquí, y usted cómodamente en su casa, ahorita algunos de nuestros hermanos están siendo muertos por el ISIS. Así es que reflexionemos y entendamos que realmente estamos atravesando los últimos tiempos y que este imperio ha resurgido. La herida mortal que recibió ha sido sanada. La bestia que no era y es, está siendo ya en nuestros días. Así es que vamos a dar gracias a Dios. Espero que esta palabra la guarde, la estudie, la escudriñe, la medite. Hágalo también a través de la historia para corroborar y comprobar todo esto que hemos visto. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por lo que nos has mostrado, nos has enseñado, Señor. Gracias también porque tu palabra, Señor, se ha hecho realidad en nuestra vida. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos has mostrado cosas grandes, ocultas, Dios mío, que hay en tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque todas estas cosas, Señor, las has ocultado de los sabios y entendidos y se los has revelado a nosotros los niños. Gracias te damos, Dios mío, porque eres bueno y porque tu misericordia, mi Dios, es para siempre. Que esta palabra, Señor, sea atesorada y guardada en cada corazón, que sigan meditando, escudriñando, Señor, para así cada día entender y comprender estos los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre, en tus manos está tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos y protégelos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Dios. Amén, amén y amén. Bien, ya por último vamos a orar por la ofrenda. Recuerde que se lo he dicho que mi garganta se reseca, por eso es que tomo bastante agua. Queremos también antes de enviar un saludo a nuestro hermano Abraham Galicia, a mi amigo Fernando Solórzano, te envío un saludo. Así es que ponga atención en lo que estamos viendo, ¿verdad? Y escudriñalo, léelo. A los pastores, al pastor Joel, a nuestra hermana Evita, les mandamos también un saludo, que Dios les bendiga. A nuestra hermana Chávez Jiménez y a mi papá y a mi mamá también les envío un saludo. Que Dios bendiga a todos los que han visto nuestra transmisión, que Dios les siga bendiciendo. Así es que vamos a orar por la ofrenda. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por estos momentos que nos has permitido, Dios. Padre, también se ha llegado el momento de ofrendar. Te pido, Dios mío, que bendigas a mi hermano que puede ofrendar, Señor. De la misma manera, mi Dios, también bendice a mi hermano que no lo puede hacer. Si está falto de trabajo, Señor, te pido que lo bendigas, que le proveas, Dios mío, para que pueda llevar el sustento, Señor, a su familia, Dios Todopoderoso. Señor, bendice el campo, ganado, negocios, trabajos, toda la obra de la mano de mis hermanos, Señor, y que nunca falte alimento en sus canastillos, Señor. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, recuerde que el día de mañana, 6 de la tarde, nuestra transmisión, la oración, no se le olvide, 6 de la tarde, y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.